Mi vecina se enfadó y reportó con el dueño del edificio solo por negarme cuando dijo que le regalara mi PS5 para su hijo, ya que él lo necesitaba más, así que para que me echaran del edificio mintió diciendo que fui muy grosera con ella. Cuando el dueño se enteró él terminó echando a ella desde que me mudé a este edificio. Supe que no sería sencillo lidiar con algunos vecinos. Sin embargo, jamás imaginé que la peor de todas sería la señora de enfrente, Lorena. Yo, Valeria, soy una mujer tranquila. Trabajo desde casa como diseñadora gráfica y disfruto mis espacios. Vivo sola, tengo mi pequeño rincón de paz, y soy bastante reservada. Nunca he sido antipática, simplemente me gusta que respeten mi espacio, algo que, al parecer, Lorena no entiende. Todo comenzó un lunes por la mañana. Estaba saliendo a comprar víveres cuando me topé con ella en el pasillo, como siempre, con su tono pasivo-agresivo y su sonrisa falsa. Buenos días, vecina, me dijo. Justo quería hablar contigo. Buenos días, Lorena. Dime, ¿qué necesitas? Mi hijo está cumpliendo años esta semana y, bueno, tú que vives sola y no tienes hijos, pensé que quizás podrías hacerle un regalito especial, tu PS5. Él la necesita más que tú. Me quedé helada. ¿Perdón? Sí, tu consola. La he visto cuando pasé por tu puerta abierta el otro día. Mi hijo lleva meses pidiéndome una, y tú sabes cómo están de caras. Tú, que no tienes mayores gastos y que trabajas en casa, podrías tener ese gesto de generosidad. Te haría ganar muchos puntos en el edificio. Intenté mantener la compostura. Lo siento, Lorena. La PS5 es mía, me la compré con mi dinero, y la uso bastante para desestresarme. No tengo por qué regalarle algo tan caro a alguien solo porque su madre lo pide. Su sonrisa se borró de inmediato. Vaya, qué egoísta. Ya veo cómo eres en realidad, dijo, dándose la vuelta con un bufido. Pensé que ahí acabaría todo, pero no. Esa misma tarde recibí un mensaje del dueño del edificio, don Ramón, pidiéndome que hablara con él lo antes posible. Me presenté en su oficina sin entender qué ocurría. Valeria, me dijo con tono serio, he recibido una queja grave sobre ti. La señora Lorena asegura que fuiste extremadamente grosera con ella, que la insultaste y la amenazaste frente a su hijo. Dice que ya no se siente segura con tu presencia aquí. Me quedé sin palabras por unos segundos. Eso no es cierto. Ella me pidió que le regalara mi consola de videojuegos y, cuando me negué de manera educada, se ofendió. Pero jamás la insulté, y mucho menos la amenacé. Don Ramón me observó en silencio, como si estuviera evaluando cada palabra. Finalmente asintió. Francamente, Valeria, no me sorprende. Eres una inquilina puntual, tranquila, y nunca he tenido quejas tuyas. Pero esto es absurdo. No te preocupes, me encargaré de aclararlo. Me retiré sintiéndome impotente, como si estuviera en medio de una telenovela ridícula. ¿Cómo alguien podía tener tanta cara? Lo que no sabía en ese momento es que Lorena iba a llevar su juego mucho más lejos, y que, sin quererlo, había desatado una pequeña guerra vecinal que tendría consecuencias inesperadas para ambas. Los 2 días, comenzaron los susurros en el pasillo. Vecinos que antes me saludaban con amabilidad ahora apenas me dirigían la mirada. La señora del apartamento 302 dejó de contestar mis buenos días, y un adolescente incluso murmuró algo como loca agresiva mientras pasaba por mi puerta. Lorena, por su parte, parecía más sonriente que nunca, como si estuviera disfrutando ver cómo su veneno se regaba. Y es que claro, después me enteré que no solo se había limitado a hablar con el dueño, no, también comenzó a contarle su versión distorsionada de los hechos a medio edificio, que yo había gritado, que le dije que su hijo era un niño malcriado, y que la empujé cuando ella solo quería pedirme un favorcito. Me hervía la sangre. ¿Cómo se atrevía? Intenté ignorarlo, seguir con mi trabajo y mi vida como si nada, pero los pequeños gestos pasivo-agresivos eran constantes. Me dejaban notas anónimas bajo la puerta como, con esa actitud, nadie te va a querer nunca, o vete con tu consola a otro lugar. Alguien incluso rayó con marcador mi puerta, agresiva. Una tarde decidí enfrentar la situación. Llamé al timbre del departamento de Lorena. Su hijo fue quien abrió. ¿Está tu mamá? Sí, espérame. Apareció ella, con su típica sonrisa hipócrita. Oh, Valeria, ¿a qué debo el gusto? Necesito que pares con las mentiras. No te regalé mi PS5 porque no me pareció justo, pero jamás te insulté. Y tú sabes que eso es verdad. No tienes derecho a manchar mi nombre ni a inventar historias solo porque no conseguiste lo que querías. Ella cruzó los brazos. Yo solo dije lo que percibí. Tal vez no lo dijiste con palabras, pero tu actitud fue grosera, hiriente. Estoy en todo mi derecho de expresar cómo me sentí. Eso no justifica calumnias ni manipular a la gente, le espeté. Créeme, si sigues por ese camino, no voy a quedarme de brazos cruzados. ¿Me estás amenazando, Valeria? No, te estoy advirtiendo que yo también sé defenderme. Y a diferencia tuya, no necesito inventar nada. Me di media vuelta y me fui. No sabía qué vendría después, pero tenía claro que no iba a permitir que me convirtiera en la villana de su historia falsa. Días después, para mi sorpresa, recibí un nuevo mensaje del dueño del edificio. Esta vez, no era una queja. Valeria,
por favor pasa por la administración. Necesito mostrarte algo importante. No estás sola en esto. Mi corazón latía con fuerza. ¿Sería posible que alguien por fin hablara con la verdad? ¿Que todo este embrollo estuviera a punto de dar un giro inesperado? Lo que descubrí en esa oficina me dejó con la boca abierta y puso a Lorena contra la pared. Cuando entré a la oficina de don Ramón, noté algo distinto en su expresión. Ya no era el rostro neutro y diplomático del administrador tratando de mediar entre inquilinos. Ahora su mirada era firme. Hasta diría que tenía un leve dejo de molestia. Gracias por venir, Valeria. Siéntate, por favor, dijo, señalándome la silla frente a su escritorio. ¿Ha pasado algo más? Él asintió, tomó el control del monitor frente a nosotros y reprodujo un video de las cámaras de seguridad del pasillo. La grabación estaba fechada con el día exacto en el que, supuestamente, yo había sido agresiva y violenta con Lorena. Y ahí estaba yo. Se me veía parada con una postura relajada, los brazos cruzados, hablando con Lorena sin elevar la voz, sin ningún gesto agresivo. Al contrario, ella era la que parecía tensa, la que fruncía el ceño, la que me señalaba con el dedo antes de girarse con brusquedad y marcharse. Aquí está la prueba de que no la empujaste, ni gritaste, ni insultaste. En realidad, parecías más sorprendida que otra cosa, dijo don Ramón, rebobinando el video para asegurarse de que yo misma lo asimilara. Sentí un alivio tan grande que casi me dieron ganas de llorar. ¿Y qué piensa hacer usted con esto? Lorena violó varias cláusulas del reglamento del edificio. Primero, presentó una denuncia falsa, lo que pone en entredicho la seguridad jurídica de todos los vecinos. Segundo, promovió rumores y tensiones entre los demás inquilinos, y eso también es sancionable. Pero lo más grave, dijo abriendo una carpeta sobre su escritorio, es que descubrimos, por una revisión de rutina en su contrato, que está atrasada con el pago de la renta desde hace 3 meses, y ha estado ocultándolo con recibos alterados. ¿Qué, exactamente? Y no habría salido a la luz tan pronto de no haber sido por toda esta situación. Gracias a lo que provocó, revisamos todo más a fondo. El edificio no puede tolerar ese tipo de comportamientos. Me quedé en silencio. Era como si todo se estuviera alineando sin que yo tuviera que mover un solo dedo. ¿La va a desalojar? Sí. Le dimos un plazo de 10 días para entregar el departamento. Su contrato queda rescindido por causa justificada. No te preocupes, ya informé a los vecinos lo que realmente sucedió. La grabación será suficiente para limpiar tu nombre. Salí de esa oficina con el alma más ligera. Aunque sabía que el daño social no se borraría de un día para otro, sentía que al menos la verdad estaba de mi lado, que no me estaba volviendo loca. Esa misma noche, Lorena tocó a mi puerta. Abrí sin decir una palabra. ¿Te sientes orgullosa, verdad? ¿Espetó? ¿Arruinaste mi vida por una estúpida consola? Yo no arruiné nada, Lorena. Tú sola cavaste tu pozo. Solo que esta vez, no te salió la jugada como querías. Te juro que te vas a arrepentir. Eso díselo a alguien que tenga miedo de ti. Cerré la puerta en su cara, con la misma tranquilidad con la que una borra el historial de un juego terminado. En los días siguientes, empecé a recibir disculpas de algunos vecinos. Una señora me llevó un pastel. Otro me ofreció ayudar a limpiar la puerta rayada. Nadie lo decía abiertamente, pero todos entendieron que habían sido cómplices, aunque fuera por omisión, de una injusticia. Y mientras veía desde mi ventana a Lorena empacar sus cosas, me di cuenta de que a veces la vida se encarga sola de poner a cada quien en su lugar. Y que no hace falta levantar la voz cuando tienes la verdad de tu lado. Los días que siguieron a la salida de Lorena fueron, en una palabra, silenciosos. Ese silencio no era incómodo, sino reparador. Después de semanas soportando sus manipulaciones, las miradas de desprecio de otros vecinos, y el constante sentimiento de injusticia, la paz finalmente regresó al edificio. Y a mí, no voy a mentir, durante un tiempo me sentí como si estuviera bajo un microscopio. Cada persona que me encontraba en el pasillo bajaba la mirada rápidamente o me ofrecía una sonrisa forzada, como si buscaran limpiar con gestos lo que su silencio permitió. Yo aceptaba esas disculpas silenciosas. No guardaba rencor. Bueno, no demasiado. Aunque nunca se me olvidará que bastó una mentira bien contada para que la mayoría dudara de mí sin siquiera darme el beneficio de la duda. Una mañana, mientras tomaba café en la sala, recibí un mensaje inesperado por redes sociales. Era del hijo de Lorena. Hola, soy Nicolás. Solo quería decirte que lamento lo que pasó. Mi mamá se enojó mucho contigo, pero yo le dije desde el principio que no podías regalarme algo así. Sé que no hiciste nada malo. Perdón por todo, no lo esperaba. Era apenas un adolescente, pero ese mensaje tenía más madurez que muchas de las actitudes que había visto en su madre. Le respondí con cortesía y le agradecí el gesto. No era su culpa. Él también había sido arrastrado al conflicto por caprichos de un adulto. Con el paso de las semanas, la normalidad volvió. Volvieron mis rutinas, mis noches de juegos con mi PS5, a la que le compré una nueva skin en celebración, y el trabajo desde casa empezó a fluir mejor, ahora que no cargaba con ese estrés constante. Incluso el dueño del edificio me ofreció un pequeño descuento como compensación por el mal rato,
y eso me permitió remodelar un poco mi departamento. Nuevo color en las paredes, plantas, y una repisa especial para mi consola, como si fuera un pequeño trofeo. Lo mejor de todo es que con el tiempo, algunos vecinos se acercaron con sinceridad. Me invitaron a reuniones en la terraza, me incluyeron en un grupo de WhatsApp que antes fingían que no existía, e incluso una madre me pidió consejos para comprarle una consola a su hijo sin que el niño se volviera adicto. Era irónico. Aquel aparato que casi me cuesta el respeto en el edificio terminó siendo el inicio de nuevas relaciones. Y mientras me preparaba un chocolate caliente una noche de lluvia, con los auriculares puestos y mi videojuego favorito cargando, entendí algo: no necesitas ser escandalosa para defenderte. A veces, la firmeza silenciosa y la verdad terminan siendo el golpe más fuerte que puedes dar. Pasaron unos meses desde la salida de Lorena. La energía del edificio había cambiado. Lo notabas desde que entrabas al lobby: menos tensión, menos cuchicheos, menos dramatismo. El lugar por fin parecía un hogar, no una trinchera vecinal. Un par de semanas después de todo ese caos, alguien nuevo se mudó al departamento que había sido de Lorena. Una pareja joven, Clara y Joel, con una energía completamente distinta. Se presentaron de inmediato, trajeron capaces caseros, sí, como en una película cursi, y hasta me preguntaron si había recomendaciones sobre la administración del edificio o el vecindario. No voy a negar que me tomó por sorpresa. Después de lo vivido, tenía la guardia alta, pero poco a poco fui bajando el escudo. Clara era ilustradora freelance, así que rápidamente hicimos clic. A veces trabajábamos juntas en la terraza del edificio, intercambiando ideas y quejándonos de los algoritmos de redes sociales. Joel, por su parte, era chef en formación. Me hizo probar cosas que ni sabía que existían. En más de una ocasión, terminé cenando con ellos, riéndome como si nunca hubiera tenido problemas con nadie. Y fue en una de esas cenas donde Clara, entre sorbo y sorbo de vino tinto, me dijo algo que me hizo pensar. ¿Sabes, Vale? Joel y yo preguntamos por ti cuando íbamos a rentar aquí. Nos dijeron que eras la chica de la consola. Algunos lo decían en tono burlón, pero hubo alguien que nos mostró un video de las cámaras. Supimos toda la historia antes de firmar el contrato. Levanté una ceja. ¿En serio? ¿Quién les mostró el video? Don Ramón. Dijo que, si íbamos a vivir aquí, era importante que conociéramos a todos con la verdad. Me quedé en silencio, sonriendo para mis adentros. El mismo video que casi nadie quiso ver cuando la situación era tensa, ahora se había vuelto una especie de documento histórico dentro del edificio. Una advertencia silenciosa: no subestimen a la chica tranquila del departamento 204. Desde entonces, algo cambió en mí. Ya no era solo la mujer reservada y trabajadora que todos ignoraban. Me había ganado un lugar, no por caerle bien a todos, sino por no permitir que pisotearan mi dignidad. Y eso, sin duda, se notaba. Empecé a participar más en las reuniones del edificio, incluso propuse crear un reglamento actualizado de convivencia, donde se incluyera una cláusula contra denuncias falsas y manipulación vecinal. La mayoría votó a favor, algunos por vergüenza, otros por convicción, pero fue aprobado. Era una forma de cerrar el ciclo, de transformar lo malo en algo útil para todos. Ahora, cada vez que enciendo mi PS5 y veo esa repisa que la enmarca como si fuera el artefacto más importante del universo, no pienso solo en videojuegos. Pienso en justicia, en límites, en no regalar nada que uno no quiera regalar, ni objetos, ni respeto. Y pienso en lo ridículo que fue todo, en cómo una consola encendió una guerra silenciosa, y cómo, al final, esa guerra me enseñó algo fundamental: nunca minimices el poder de defender tu espacio, por más absurdo que parezca el motivo. La calma que tanto había disfrutado en el edificio parecía haberse aferrado a cada esquina, cada detalle cuidadosamente renovado. Sin embargo, el eco del pasado nunca se disipa por completo. Una mañana, al revisar mi buzón, encontré una carta sin remitente. La misiva, escrita a mano en tinta negra, no llevaba fecha ni firma, pero sus palabras hacían resonar viejos recelos y traiciones que creía superados. La carta insinuaba que, antes de que Lorena fuera expulsada, existía un secreto más profundo, algo que ni siquiera el dueño del edificio había descubierto a tiempo. Se hablaba de presuntos sobornos, de recibos alterados y de testigos silenciosos que guardaban recortes olvidados de conversaciones en pasillos oscuros. A medida que leía, una inquietud crecía en mi interior: ¿podría este nuevo indicio reabrir heridas ya cicatrizadas? Durante esa misma semana, en una de mis pausas entre trabajo y café, me encontré casualmente con Andrés, un vecino que, aunque habitualmente callado, parecía estar cargando con una responsabilidad que iba más allá de los simples murmullos vecinales. Con voz temblorosa, me confesó que había sido testigo de una reunión secreta en un rincón olvidado del edificio. Un grupo reducido de inquilinos, entre ellos algunos que siempre se habían mostrado neutrales, discutía sobre irregularidades previas en la administración y sobre la posible implicación de Lorena en actos que, quizás, ni siquiera ella recordaba con claridad. Esa conversación encendió en mí una mezcla de desazón y determinación.
¿Acaso la expulsión de Lorena había sido solo la punta del iceberg de una trama mucho más enredada? Decidí que, a pesar de la paz recuperada, era mi responsabilidad preservar la verdad y la transparencia en el lugar que ahora consideraba un verdadero hogar. Con el corazón acelerado, llamé a don Ramón para solicitar una reunión extraordinaria en la sala de eventos del edificio. Me pareció importante que, en compañía de otros vecinos de confianza, se pudiera abordar este nuevo misterio sin dejar que las sombras del pasado volvieran a imponerse. La convocatoria se dio de manera sorpresiva, y la asistencia fue variada. Inquilinos que, hasta ese momento, habían permanecido al margen, ahora se mostraban dispuestos a aclarar las ambigüedades. Durante la reunión, las voces se alzaron de nuevo, pero esta vez, no se trataba de acusaciones unilaterales, sino de preguntas inquietas y la necesidad de comprender lo que realmente había sucedido en aquellos días difíciles. Uno a uno, compañeros revelaron detalles que hasta entonces se habían mantenido en silencio: recibos duplicados, alteraciones en el sistema de cobro y encuentros furtivos en los pasillos del edificio en horas en que la mayoría dormía. Yo, Valeria, me mantuve firme, compartiendo lo que sabía desde mi punto de vista, sin caer en confrontaciones ni dejarme arrastrar por el veneno de viejos rencores. Más allá de defender mi inocencia nuevamente, lo que buscaba era esclarecer cada sombra para que nadie más pagara el precio de la manipulación y la falsedad. Don Ramón tomó nota de cada palabra, y acordamos que se realizaría una auditoría completa de la administración del edificio. La decisión fue un soplo de aire fresco para muchos, aunque también sirvió para recordar a todos que la verdad, por frágil que parezca en ocasiones, tiene la fuerza de hacerse respetar. Esa noche, mientras me quedaba en vela reflexionando sobre lo acontecido, comprendí que la integridad de nuestro pequeño universo vecinal dependía de la colaboración y del coraje de enfrentar el pasado, sin miedo a lo que pudiera salir a la luz. La carta anónima ya no era solo un recordatorio de viejas disputas, sino el catalizador para reforzar un compromiso colectivo con la transparencia y el respeto mutuo. ¿Será que, tras esta investigación, se revelarán otros secretos ocultos entre las paredes del edificio? Yo, por mi parte, seguiré atenta, decidida a no permitir que los ecos del pasado vuelvan a empañar la paz que tanto nos costó conseguir. La auditoría comenzó una semana después de la reunión. Don Ramón contrató a una empresa externa, por insistencia mía y de algunos vecinos. No queríamos que todo quedara en un simple repaso de papeles acomodados para calmar los ánimos. Queríamos claridad real. En ese proceso, se revisaron contratos, recibos, correos, grabaciones, y algo inesperado surgió: registros de una bodega en el sótano del edificio que, según los planos, había sido clausurada hacía años, supuestamente por filtraciones de agua. Sin embargo, las cámaras mostraban que alguien entraba allí de manera regular. Las últimas grabaciones donde se captaba movimiento cerca de esa bodega eran de hace 3 meses, días antes de que Lorena fuera desalojada. No me pude quedar con la duda. Un sábado por la tarde, armada con una linterna y acompañada por Clara y Joel, bajé al sótano. El lugar tenía olor a humedad, pero no era tan ruinoso como lo describía la administración anterior. Seguimos el pasillo hasta encontrar la puerta con una placa oxidada que decía Bodega G. Estaba cerrada con candado, pero el cerrojo no estaba sellado. Parecía que alguien lo había dejado apenas encajado. Lo retiramos con facilidad. Adentro, el ambiente era denso. Había polvo, cajas apiladas y documentos esparcidos. Lo más sorprendente fue una pequeña mesa improvisada, con una laptop vieja, recibos, sobres con dinero en efectivo, y una libreta negra llena de anotaciones. «Esto es lo que creo que es», susurró Clara. «Sí, es una contabilidad paralela», dije, hojeando la libreta. Rentas cobradas por fuera, nombres, fechas, incluyendo el de Lorena, y de otros 3 vecinos. Algunos siguen viviendo aquí. Joel encendió su celular para grabar video. Esto es corrupción interna. Y alguien se estaba beneficiando, durante años. Entre los nombres, el más impactante fue el de un exadministrador del edificio. No era don Ramón, sino su antecesor, Luis Gutiérrez. Al parecer, Lorena y otros inquilinos habían sido parte de un esquema para esconder pagos reales, reportar menos renta al sistema oficial y quedarse con la diferencia. Y todo había seguido ocurriendo en esa bodega olvidada, mientras la mayoría de nosotros pensaba que solo había humedad y ratas detrás de esa puerta. Subimos con la libreta y parte de los documentos. Don Ramón nos recibió pálido al ver lo que teníamos. Esto es más grave de lo que pensaba», dijo, hojeando los papeles. Luis dejó el cargo alegando problemas de salud. Nunca pensé que hubiera dejado una bomba como está enterrada. «Valeria, me salvaste el edificio». «No, don Ramón, yo solo me negué a regalar una consola. Fue Lorena quien detonó todo esto con sus mentiras. Y ustedes prefirieron dudar de mí en vez de revisar las cámaras desde el principio». Él asintió, avergonzado. «Tienes razón, pero te lo agradezco. Esto no solo limpia tu nombre por completo, sino que nos obliga a cambiar todo el sistema administrativo». Se convocó una nueva reunión. Los vecinos, ahora más atentos que nunca,
escucharon con sorpresa e incomodidad el resumen de lo encontrado. 3 inquilinos más fueron llamados a declarar, y uno de ellos ya había dejado el edificio cuando las cosas se pusieron tensas. Clara y Joel se encargaron de presentar los videos y las pruebas, mientras yo, por primera vez, no hablaba desde la defensa, sino desde la experiencia. Fue impactante ver cómo, de un conflicto ridículo por una consola, había surgido una limpieza profunda de un sistema podrido. Y esa noche, al volver a mi departamento, no encendí la PS5. Me senté frente a la ventana, viendo las luces de la ciudad, y entendí algo que resonó muy dentro de mí. A veces, cuando decides no ceder ante una injusticia, el universo encuentra la manera de hacer que hasta los muros hablen. Un año después, mi vida en el edificio era completamente distinta. Ya no era la vecina callada, ni la chica de la consola. Me convertí en una especie de referente silenciosa. No porque quisiera destacar, sino porque me había ganado mi lugar sin buscarlo, solo defendiendo lo que era justo. Las reuniones vecinales ahora eran más organizadas, las cuentas más claras, y el ambiente, respetable. Clara y Joel seguían siendo mis aliados más cercanos. A veces pasábamos horas jugando en la PS5, riéndonos de cómo una consola había sido la chispa de una revolución. Incluso hicimos una broma recurrente en el grupo del edificio: ¿quieres evitar problemas? Nunca le pidas a Valeria que te regale su Play. El sótano fue renovado. Ya no era una bodega abandonada y sucia, sino un espacio comunitario con luces, mesas, y un pequeño rincón con una foto enmarcada, una imagen capturada de las cámaras, la que mostraba a Lorena en su acto de manipulación, con la frase: la verdad no grita, resiste. No sé qué fue de ella. A veces imagino que está en otro edificio, intentando el mismo juego, pero esta vez, con un poco menos de suerte. Lo que sí sé es que nunca más volví a permitir que alguien me hiciera sentir culpable por proteger lo que era mío. Aprendí que decir no es un acto de dignidad, no de egoísmo. Y la consola sigue ahí, silenciosa, brillante, mía. No por el objeto en sí, sino por lo que representa. La primera vez que decidí no ceder ante la presión de nadie, aunque eso implicara estar sola por un rato. Porque a veces, defender tu paz significa perder algunas cosas, pero lo que te queda después vale infinitamente más.